y vamos a seguir estudiando fundamento apostólico. Diga fundamento apostólico. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero hubo también falso, ¿qué? Profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga falso maestro. Estos falsos maestros, ¿qué van a hacer? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa del camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, que habrá falsos maestros como falsos profetas hubo en el Antiguo Testamento, y van a introducir encubiertamente, escondidamente, dentro de la iglesia, herejía destructora. Por eso en esta mañana o de hace 2 semanas estamos viendo fundamento apostólico para ver qué es lo que enseñaron los apóstoles, qué fue lo que ellos creyeron, qué enseñaron para nosotros continuar creyendo y enseñando lo que enseñó la iglesia de los apóstoles. Amén. Amén. Digamos amén. Y bueno, entre ellos, para comenzar el estudio, nosotros vimos varios fundamentos bíblicos. Nosotros el primer fundamento que vimos fue que ellos creyeron que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen Biblia en esta mañana? Levanten la Biblia. Amén. No todos. ¿Y cuántos tienen celular? Levanten el celular, ¿ven? Ay, sí, todo el mundo tiene celular. Y una Biblia normal cuesta $20. Normal. Por ahí no están dando una Biblia de estudio para los pastores. No sé si sea para la iglesia, me gustaría. Tengo que averiguar una Biblia de estudio y lo mandaron de Panamá, creo que de Panamá, y como un aporte para ayudar a los ministerios y a las iglesias. Y una Biblia de estudio en $13, hermano. Muy económico. Entonces vamos a ver. Voy a averiguar si eso también para la iglesia, para anotar, porque una Biblia de estudio cuesta como $100, 120, ya que lo enviaron de otro país para ayudar aquí a la iglesia, y $13. Así que vamos a ver quién anotamos, porque yo quiero que todos tengan Biblia. Amén. Pregúntele a su vecino, ¿dónde está tu Biblia? Pregúntele ahí. No, que lo tengo en el celular, eso no vale. La Biblia, la palabra, la Biblia, no el celular. Amén. Bueno, entonces los que están interesados, después del culto, protocolo que me hagan una anotación de lo que está interesado en una Biblia de estudio en $13, para ver si yo paso la información, a ver si lo conseguimos también. Yo también pienso comprar uno. Bueno, gloria al Señor. Entonces creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Diga, la Biblia es la palabra de Dios. Ya vimos eso, ya lo explicamos. Estamos dando un resumen, escuche, un resumen de los principios apostólicos, y no vamos a profundizar mucho, solamente lo mencionamos y decimos algunas cosas. Después vimos el segundo punto. Ellos creyeron que hay un solo Dios. ¿Cuántos creen que hay un solo Dios? Un solo Dios. Y ese Dios se manifestó en carne. El tercer punto, creemos que Jesucristo es Dios. Algunos creen que Jesucristo es una segunda persona de una Trinidad. Algunos creen que es solamente un profeta. Algunos creen que es solamente un solo maestro, o fue un hombre bueno. Bueno, hay muchas cosas que hablan de Jesucristo como buena persona, pero yo quiero decirle algo, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo más importante. Jesucristo es Dios. Es su Dios, es mi Dios, y eso lo enseñaron los apóstoles. Vamos con el cuarto punto. Estoy mencionando lo que hablamos del domingo pasado. Creemos que ese Dios único fue manifestado en carne, la humanidad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dijo Pablo, y dijo Juan, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué cosa increíble, hermano, que el Dios que hizo el universo caminó entre nosotros. Caminó, anduvo entre nosotros.
Y le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Y Pablo lo dijo, e indiscutiblemente grande es el misterio, porque tu misterio no lo comprendemos, hermano, a pesar de que nosotros enseñamos de la unicidad de Dios, que Dios es uno solo, y que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de Dios, todavía se esconde como un misterio, porque como el Dios grande que creó los cielos, el universo, pudo haberse hecho hombre, pudo caminar 100% Dios y 100% hombre, pero lo que sí entendemos que Él se hizo hombre para salvarnos, amén. Otra cosa que enseñaron ellos, porque hoy la gente quiere ocultar eso, todos somos pecadores, diga, todos somos pecadores, porque ahorita el pecado lo quieren simular, ahorita ven al pecado como una falla, una debilidad, algo que no importa. No, hermano, el pecado es tan horrible que dice que todos somos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos chance con Dios. El pecado nos hace separación de Dios y nosotros debemos entender que si en nuestra vida hay pecados que estamos haciendo, eso causa separación delante de Dios. Y eso lo enseñaron ellos, pero también vimos como creo que este fue el último capítulo que vimos, creemos que solo hay un mediador y un salvador. Ellos enseñaron que el único mediador y el único salvador se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hay otra forma, hermano. La gente quiere buscar caminos diferentes para llegar a Dios. Y le dicen a uno, bueno, tú sigue a Dios a tu manera, yo sigo a Dios a mi manera. No hay ninguna manera de seguir a Dios. La única manera, el único camino se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque hay muchas religiones en el mundo y religiones buenas. Hay algunas religiones que son malas y hay unas religiones que son buenas, que hacen desarrollar la bondad del hombre, que hacen desarrollar atributos de las personas, pero sin embargo, esos son puentes, como digamos, puentes cortos, no llega ante Dios. Usted sabe que la justicia del hombre llegará hasta cuándo. Hago la pregunta. ¿Hasta cuándo cree que llegará la justicia de aquella persona? No, yo soy bueno, yo soy buena persona. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la muerte. Eso es lo que se llama una hoja de higuera. Porque usted sabe que cuando Adán y Eva pecaron, conocieron que estaban desnudos y que se cosieron para ello una hoja de higuera. Diga hoja de higuera. ¿Usted ha visto la hoja de higuera? ¿No la ha visto? ¿Quién ha visto aquí una hoja de higuera? Es una hoja más o menos grandecita, ¿verdad? Imagínese a Adán con una hoja de higuera aquí y la mujer también. ¿Y cuánto le dura la hoja de higuera? ¿Cuánto tiempo le va a durar? ¿Cuánto se puede secar una hoja? De repente, 1 o 2 días, la hoja de higuera se va marchitando. Imagínese toda la humanidad ahorita cambiándose de hoja de higuera. Ahora, ¿por qué cree usted que salen estas prendas? Porque la primera prenda que se hizo fue de pieles de animales. Y dice que Dios vistió a Adán y Eva de túnicas de pieles. Pero para hacer túnica de pieles hubo un sacrificio, indicando ya de antemano que para nosotros ser justificados necesitamos la sangre de Jesucristo, la muerte de un cordero, gloria a Dios. Pero lo que yo quiero decir en esta mañana, hay gente que tiene hoja de higuera. Ah, no, yo no necesito ir para la iglesia. Yo no necesito buscar de Dios. Bueno, sí, es una hoja de higuera, se está tapando, pero ¿hasta cuándo le va a durar esa hoja de higuera? Hasta el día de la muerte, porque cuando se muera y se enfrente ante el Señor, se da cuenta que esa hoja de higuera no sirvió para nada, porque lo único que nos justifica a nosotros es un solo mediador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el estudio. Estaba recordando lo que hablamos este domingo. Vamos al 7º punto. ¿Qué creyeron los apóstoles? ¿Qué enseñaron ellos? Ellos creyeron en el plan de salvación. Ellos creyeron que hay un plan de salvación. Hermano, esto es lo más importante. Si usted viene a la iglesia, usted va a perder tiempo si solamente viene por venir. Debe recordar que nosotros venimos a la iglesia porque hay un plan de salvación. Amén. Dígale a su vecino, hay un plan de salvación. Y esto es lo importante porque ellos reconocieron que todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero gracias a Dios que Dios proveyó salvación. Gracias a Dios que Dios proveyó un camino.
Gracias a Dios que Dios proveyó una manera de ser salvo. Y nosotros vemos en Tito, capítulo 3, verso 4 al 5. Yo les dije que trajeran lápiz y cuaderno porque vamos a dar versículos. Tito, capítulo 3, verso 4 al 5, dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, porque Dios es bueno, hermano. ¿Cuánto creen Dios en esta mañana que nuestro Dios es bueno? Y como yo le dije ayer, ese bonito pensamiento que leí en estos días, yo le daba mucha razón a Dios para que no me ame. Y sin embargo, Dios no ha desistido de amarme. Aleluya. Hermano, porque somos pecadores, fallamos, pecamos. Comenzamos desde lunes hasta domingo y la gente falla y peca, se aparta de Dios. Y le damos muchas razones a Dios para que Dios no nos ame. Le damos razón para que Dios nos rechace, nos deseche. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no ha terminado con nosotros. Dios nos ama tanto que todos los días dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y aquí vemos en Tito 3, 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, aleluya, diga, nos salvó, diga, nos salvó, diga, no por obra de justicia, no hermano, nosotros no hemos hecho obra de justicia, no crea porque usted ha ayudado a alguien, ya por eso se ganó la salvación, no, nadie es justo delante de Dios, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo que quiere decir, hermano, que somos salvos. Los que estamos aquí somos salvos por misericordia. Diga misericordia. No porque usted sea profesor, profesora, estudió en la universidad o porque sea una buena persona. No. Dios lo salvó por misericordia. Hermano, esto no lo entendemos. Esta es la gracia de Dios. No podemos entender como un borracho, adúltero, mujeriego, ladrón, delincuente, matón, lo que sea, puede tener misericordia de parte de Dios. Pero así es el Evangelio. El Evangelio es vete y no peque más, ni yo te condeno, porque el hombre está es para condenar, pero Dios está para salvar. Y ellos dos enseñaron sobre la salvación. Hay un plan para ser salvo. ¿Y cuánto en esta mañana quiere ser salvo en el nombre del Señor Jesucristo? Eso es lo más que yo quiero, hermano. Ya yo quiero, a veces yo siento esa gana ya de estar en la presencia de Dios. A veces yo siento esa nostalgia de estar ya delante de mi Salvador, verlo cara a cara y decirle, tú sé mi Señor, mi Salvador, abrazar por lo menos sus pies. Porque es la salvación, hermano, eso es lo más importante que Dios nos ha dado. El mundo entero entró bajo la maldición del pecado. Esta es una maldición que se cierne sobre la humanidad. Por eso vemos tanto pecado, tanto odio y tanta destrucción. Pero lo importante es que comenzó un plan de salvación para nosotros. Y vemos en Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Pero Dios que es rico ¿en qué? Dios no es pobre en misericordia. A veces hay gente cuando pasa al altar dice, Señor, ten misericordia de mí. Bueno, está en el mejor lugar. Esta es casa de misericordia. Dios no es que le falte algo de misericordia. Dice que es rico en misericordia. Es decir, que si en esta mañana tú quieres pedirle perdón a Dios y buscarle al Señor, a Dios lo vas a encontrar en esta mañana. A Dios está aquí en esta mañana para ayudarte. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Y qué significado podemos darle nosotros a la palabra gracia? ¿Qué cree usted que significa esa palabra? Regalo, ¿qué más? Algo inmerecido. La gracia de Dios es algo inmerecido. Dios no lo da a nosotros por misericordia. Nadie aquí se merece la salvación, pero Él se plació en darnos la salvación, hermano. Nadie aquí tenía derecho de siquiera estar en su presencia, pero Él se plació en misericordia. Quiero tener mis hijos delante de mi presencia. Gloria a Dios. Y eso lo enseñaron ellos. Ellos enseñaron el plan de salvación.
Y nosotros seguimos enseñando el plan de salvación también, que la gente tiene que creer y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Vemos el octavo punto, otra cosa que ellos enseñaron en el arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, ya Dios dice que pasó por alto los tiempos de la ignorancia de la humanidad. A veces Dios pasa por tiempo de ignorancia de tu vida, que has vivido sin Dios, has vivido sin buscar de Dios, has vivido sin orar, sin leer la Biblia. A veces hay momentos que Dios pasa por alto eso y a veces hasta te bendice y bendice tu familia. Pero hay momentos que dice que manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Y la palabra arrepentimiento como a veces está como fuera de moda. Ya ahorita las iglesias son muy motivantes para ayudar a la gente que se motive, pueda triunfar en la vida, pueda tener éxito en su negocio, en la familia, con sus hijos. Pero la palabra arrepentimiento es dura, pero está en la palabra del Señor y tenemos que seguir predicando que los hombres deben arrepentirse de sus pecados. Amén. Y el arrepentimiento no es solamente emoción, porque yo a veces veo gente que pasa al altar y comienzan a llorar, a pedirle perdón a Dios, pero al día siguiente sigue haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar, es un cambio de decisión, es un giro 180 grados. Si yo iba por aquí, ahora cambio mi camino. Igualmente el hombre se ha cansado y peca, pero Dios está mandando a todos los hombres que debe que arrepentirse. Y el arrepentirse es algo continuamente, es diario. No sé cuánto aquí en la noche, cuando está en su casa, reflexiona sobre lo que hizo en el día. Usted llega y se acuesta y se acostó y listo. No, usted tiene que acostarse, tiene que pensar qué ha hecho en la vida. Agradezco protocolo, téngame los niños quietos, por favor. El arrepentimiento, cuando uno llega en las noches, uno tiene que orar, reflexionar, uno tiene que pensar, uno tiene que ver qué hice, si ofendí a alguien, si pequé contra alguien, si dije una mala palabra, si tuve mal pensamiento. Hermano, el arrepentimiento es algo que tenemos que tener con Dios diariamente. Hay que predicar el arrepentimiento, pero hay que practicar el arrepentimiento todos los días. Amén. Y ellos lo enseñaron. Y Mateo capítulo 4, verso 17, ese fue el primer mensaje de Jesús cuando comenzó a predicar. Mateo capítulo 4 es el inicio del ministerio de Jesús. Y dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y seguimos diciendo en esta mañana, el reino de Dios está entre nosotros, pero de la única forma de entrar es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Amén. Arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es un cambio. Nosotros no podemos tener una iglesia social, una iglesia que solamente la gente venga los domingos, sábado, a veces de visita. La gente necesita arrepentimiento, arrepentirse de sus pecados, de sus maldades. Sino hasta estos momentos no hemos comprendido la comprensión o la magnitud de nuestros pecados. Vemos el pecado como algo liviano, ¿no, hermano? El pecado no es algo liviano, el pecado es algo tan horrible que crucificó a Jesucristo en la cruz del Calvario. El pecado es tan horrible que maltrató al Señor su cuerpo, desfiguró su figura, dice el libro de Isaías. El pecado es tan horrible que creó una maldición sobre el mundo por una pequeña desobediencia. El pecado es tan horrible que trajo la enfermedad, trajo todos los males que hemos visto. Por eso quiero decirle que usted no puede tomar en cuenta su pecado como algo liviano. El pecado suyo, si no se arrepiente, lo va a determinar a irse al infierno. Amén. Es la verdad. A veces yo no predico así, pero a veces tengo que predicar para despertar la conciencia,
Usted sabe cuándo se va a dar cuenta la gente de la magnitud de su pecado, cuando esté ante el trono de Dios. Pero ¿ya para qué? Ya para que cuando estén ante el trono de Dios vean la justicia, la santidad de Dios, vean la gloria de Dios y de repente se van a dar cuenta y vean sus pecados y su mancha y van a decir, yo nunca me arrepentí. ¿Ya eso es para qué, hermano? Usted tiene que ver la magnitud de su pecado hoy, para que eso produzca un arrepentimiento y usted sea salvo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje de los apóstoles. Y seguimos predicando. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. El reino de los cielos está entre nosotros, pero la única forma de entrar es con arrepentimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con el otro punto. Ellos enseñaron y creyeron que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. Estamos viendo todo lo que los apóstoles enseñaron. Cuando una persona se arrepiente y busca de Dios, el próximo paso es el bautismo. ¿Y por qué nosotros seguimos enseñando, enfatizando sobre el bautismo? No sé cuántas personas esta mañana están aquí, todavía no han bajado a las aguas, todavía no se han identificado con Cristo en el bautismo. Pero quiero decirle que esto es muy importante. Hoy en día las iglesias, muchas iglesias donde la gente va, no hablan del bautismo en agua, no enseñan nada sobre el bautismo en agua y ni tampoco le dan importancia al bautismo. Pero yo quiero decirle en esta mañana que en esta iglesia es diferente. Nosotros seguimos enseñando que el bautismo es importante y es un paso para nosotros acercarnos a Dios. Amén. Y nosotros vemos en Hechos capítulo 2, versos 37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto fue una pregunta que se hicieron ellos, ¿qué haremos? Me siento compungido de corazón, siento arrepentimiento, le dijeron a los apóstoles. Fuera sido una de las iglesias actuales, le fueran dicho, no, solamente con una oración es suficiente. Bueno, te vas a tu casa y comienza a pensar de manera positiva, ya Dios te está ayudando. No, cuando ellos se compungieron de corazón y preguntaron qué haremos, Pedro le dijo, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el mensaje del bautismo. ¿Qué haremos? No, vete a tu casa, ora en tu casa, haz solamente una oración del arrepentimiento cuando pasa al altar. No, de una vez Pedro le dijo, van a arrepentirse, pero se van a bautizar y lo van a hacer en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y en Hechos capítulo 8, verso 14 al 16, no cambió la fórmula, siguieron predicando los apóstoles. Del capítulo 2 al capítulo 8 pasaron algún tiempito, algunos meses, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Y esta gente era de Samaria, los samaritanos. Hechos capítulo 2 eran los judíos, y aquí dice Samaria. Y Samaria creyó la palabra. Y Samaria no había recibido el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 10, verso 45 al 48, este se llama de la familia gentil de Cornelio, una familia. Y el verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el verso 48, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fue la familia gentil
de Cornelio se reunieron en una sala, se reunieron los vecinos, primos, amigos, tíos, vecinos, no sé, dice la cantidad, pero dice que estaban familiares y vecinos, y mandaron a buscar al apóstol Pedro por medio de una visión, una revelación. Y Pedro vio también una revelación de que Dios le estaba mostrando que tenía que ir a predicar a los gentiles. Hermanos, nosotros somos gentiles. ¿Qué son los gentiles? La palabra gentil para nosotros ya cambió un poquito de significado, porque a veces nosotros decimos gentil ¿a quién? ¿A quién le decimos nosotros gentiles? Hablando normalmente. Esta persona es gentil. A la buena persona. La palabra gentil hoy en día para nosotros significa una buena persona, una persona educada, tratable, amable, significa gentil, pero en los tiempos de los apóstoles, los gentiles eran los que no pertenecían a la nación judía. Nosotros no pertenecemos a la nación judía, no importa que seamos venezolanos, colombianos, brasileños, argentinos, lo que sea, pero somos gentiles, no somos judíos. A no ser que haya aquí una persona que haya nacido allá en Israel, pero aquí todos somos gentiles. Gracias a Dios que la primera familia gentil, Cornelio, fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Recibieron el Espíritu Santo. Ellos fueron los que comenzaron y dejaron esa puerta abierta. Y aquí venimos nosotros también en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Porque ellos eran eran muy juiciosos con los gentiles, porque a los gentiles los llamaban inmundos, impuros. A nosotros los gentiles nos veían como inmundos. Eran los fariseos, por eso en la iglesia no deben existir fariseos. Algunos quieren ser de la secta de los fariseos, no sea de la secta de los fariseos, hermanos, porque los fariseos eran hipócritas y condenaban a todo el mundo, y nosotros tenemos que procurar de no meternos en esa secta, pero hay muchas iglesias que a veces hay secta de fariseos que buscan condenando a todo el mundo. Eran tan juiciosos que cuando ellos caminaban, ellos llevaban con una capa, y si la capa le tocaba a un gentil, soy inmundo, se consideraban inmundos porque tocaron a un gentil. Y no comían, no se sentaban donde se sentaba un gentil. Es decir, que esta gente en los tiempos de Jesús había perdido la misericordia. Y nosotros en la iglesia debemos aprender que esta casa de misericordia, aquí entra el que quiere buscar a Dios, es recibido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Pedro le dijo, porque Pedro tuvo cierto juicio también, porque Pedro no le predicaba a los gentiles. Al principio no se le predicaba a los gentiles, solamente judíos y samaritanos, cuando Samaria. Pero cuando Pedro estaba en una casa, estaba ayunando, no sé si tenía varios días ayunando, pero un momento cuando ayunando dice que sintió mucha hambre. ¿Cuánto en un ayuno siente hambre? ¿Verdad que sí? Y lo más tremendo, hermano, lo que le pasó a Pedro, le voy a decir ahorita lo que le pasó a Pedro, porque cuando uno está ayunando, uno se le antoja de todo. ¿Verdad que sí? Bueno, no, a mí me pasa que cuando yo estoy ayunando se me antoja de todo. Y pienso la carotica fritica con quesito, o esto aquí. Bueno, uno se antoja de todo. Yo me imagino Pedro con hambre, sentía mucha hambre. El juicio de Pedro era tan tremendo que bajo una visión del cielo, bajo una mesa con toda clase de animales, limpios, puros, impuros, según la ley judía. Y cuando Pedro ve toda esa comida, escuchó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Fuera cualquiera de nosotros matamos lo que sea ahí y no lo comemos. Pero cuando Pedro empezó a ver la mesa, dice que vio animales impuros. Vio una culebra, no, Señor. Vio un tuteque, no sé qué vería Pedro ahí. Que Dios, no, Señor, ningún alimento inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llame tú común o inmundo. Eso es juicio del ser humano cuando juzgamos las cosas. Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo inmundo o común. Y de repente Pedro comenzó a pensar, ¿por qué esta visión? ¿Por qué esta visión? Porque Dios le había mandado la familia de Cornelio para que él le predicara y no lo vieran como algo inmundo. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno, Dios es misericordioso, que hasta los gentiles nos dio la salvación. Por eso no hay excusa para nosotros, hermano. Dice la Biblia que nosotros los gentiles estábamos excluidos.
Estábamos excluidos de ese pueblo. Pero ahora Dios, por la sangre del pacto eterno, la sangre de Jesucristo, nos hizo cercanos, nos perdonó, nos limpió. Ahora somos llamados pueblo de Dios, pueblo de Dios. Aleluya. Bueno, Pedro se fue a la casa de Cornelio todo un poquito asustado porque iba a entrar a la casa de un gentil. Y ellos decían, no, me voy a poner inmundo, pues ya Dios le había dicho, no llame común o inmundo a esta gente. Y él entró, y cuando él estaba predicando, él se llevó a algunos judíos también, se llevó creo que 7, 8 como de testigo, porque no voy a entrar a una casa gentil, después me van a estar criticando, me voy a llevar a estos judíos por si la mosca para que estén pendientes de lo que vaya a suceder en la casa. Y cuando Pedro estaba predicando, hermano, dice que el Espíritu Santo descendió sobre lo que estamos escuchando. Y todo el mundo recibió el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, porque eran fieles a la circuncisión, eran tan fanáticos de la circuncisión, de la religión judía, que cuando vieron a la gente levantando la mano, hablando en lengua, se quedaron atónitos. Y decían, ¿cómo es posible que esta gente reciba el Espíritu Santo también como nosotros? Hermano, igualito, cualquier persona que llegue aquí y reciba el Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, porque lo que usted recibió, también el otro tiene derecho a recibirlo. Aleluya. Bueno, y como Pedro vio que comenzaron a hablar en lengua, dijo, bueno, ¿hay alguno aquí que impida que estos se bauticen? Le dijo, no. Se quedaron atónitos. Y dice que lo mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí comenzó la historia gentil. Comenzó la predicación para nosotros, hermano. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, verso 1 al 5. Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a cierto discípulo, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay personas en la iglesia que todavía no saben que tienen que recibir el Espíritu Santo. Aquí todavía hay gente nueva que todavía no saben que tienen que recibir el Espíritu Santo, porque eso lo vamos a hablar posteriormente, que eso también es un paso para la salvación. Y le dijo, entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron en el bautismo de Juan, diga bautismo de Juan. Ya están bautizados. Hay gente que dice, no, yo no es necesario que me bautice porque me bautizó en la iglesia católica, o me bauticé en una iglesia trinitaria, o me bauticé en tal parte. Pero yo quiero decirle, hablarle bíblicamente que una persona, si está mal bautizada, se puede volver a bautizar. Aquí están esta gente que se bautizaba en el bautismo de Juan y no habían recibido el Espíritu Santo. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrían después de él, esto en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces esto vemos la iglesia de Éfeso, eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando Pablo llegó, Pablo notó algo en ellos, porque yo quiero decirle que la iglesia es pentecostal. ¿Dónde están los pentecostales? Pues la iglesia es ¿qué? Pentecostal. Pentecostal es símbolo del Espíritu Santo, de avivamiento, de alboroto, de bulla. Ese es símbolo de Pentecostal, unción del Espíritu Santo. Y cuando llegó Pablo, vio que esa gente era tranquilita, calladito, no alababan a Dios con júbilo, le notaba vida, porque hay muchas iglesias que pueden haber, pero a veces no está el Espíritu Santo entre ellos. Y por eso nosotros debemos procurar. Ayer en la noche estuvo bonito el culto, a pesar que había niños cantando, hubo un momento que se sintió esa unción pentecostal, gloria a Dios, porque Dios no hace diferencia entre un niño, un adulto, un joven. Todos debemos buscar de Dios en nuestra vida, amén. Todos debemos sentir la unción del Espíritu Santo. Y dice que cuando vio a este grupo de personas, notó que le faltaba algo en ellos. Epa, ustedes recibieron el Espíritu Santo.
Y ellos, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es una iglesia que no sabía que existía el Espíritu Santo ni que tampoco podía recibirse. Y el Señor, y Pablo le dijo, bueno, ¿en qué pues fuiste bautizado? Usted tan como extraño. Yo le digo, no, en el bautismo de Juan. Ah, bueno, el bautismo de Juan fue válido para el momento que estaba Juan el Bautista. Pero ya el Juan Bautista ya terminó su ministerio y comenzó el ministerio de Cristo. Y cuando comenzó el ministerio de Cristo, hay otra forma para bautizarse. Y el bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo. Dice que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, el 5, y el verso 6 dice lo siguiente, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Si ustedes pueden ver en los textos que hemos hablado, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 22, que lo vamos a leer ahorita, se habla de las 3 pasos: arrepentimiento, diga arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que enseñaron los apóstoles, el plan de salvación. Cuando usted predique, tiene que predicar arrepentimiento, pero tiene que decirle, tiene que bautizarte en agua. No puede dejar a la persona solamente viniendo a la iglesia y no se bautiza. No, tiene que bautizarte en agua. Y tiene que recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello. Diga el sello. Diga el sello. Y yo me recuerdo cuando no había recibido el Espíritu Santo, yo me desesperaba. Porque yo decían en aquel entonces, y lo seguimos diciendo, el que no tenga el sello del Espíritu Santo, no va con Dios. Para que usted vea el sello importante. ¿Qué significa un sello? ¿Qué es un sello? Cuando alguien tiene un sello, vamos a ver los sellos de marca, cuando hay una hojita, se hace un documento, una empresa, y el último le colocan sello y la firma. El sello indica que esa hoja lleva el respaldo de esa empresa o pertenece a esa empresa. Ese le da autorización, le da legalidad. Es decir, que cuando una persona recibe el Espíritu Santo le da legalidad a la salvación. Le da garantía, gloria a Dios. Le da garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Es el sello del Espíritu Santo. Y en aquel entonces, y todavía en parte de Barinas, creo que lo hacen, cuando tienen ganado, llegan con un sello inmenso, las iniciales o el apellido, tanto de la hacienda o del dueño, y lo calienta y al pobre ganado le ponen eso en todas las nalgas, por decirlo así, a la parte trasera. Y si no le dan una pata es de bromita, ¿sabes? Pero lo sella. Y ese sello indica ¿qué? Pertenencia, diga pertenencia. Se va un ganado para la otra parte y vengo a reclamar, no, hijo, no, ese es mío, no, vamos a ver que el sello aquí está indicando que es mío. Igualmente, lo que tiene el Espíritu Santo en el día del levantamiento de la iglesia, el Señor viene a buscar lo suyo. Aleluya. Este es mío, dice Dios. Yo lo sellé. Por eso yo me desesperé tanto cuando llegué a la iglesia, me desesperé tanto. Me decían la piedra, por decirle así. Me decían la piedra porque cuando una persona no recibe el Espíritu Santo y dura mucho tiempo, le dicen el bullying. Teníamos bullying cristiano. La piedra, me decían piedrecita. Yo pasaba al altar, yo iba a un campamento, iba a las convenciones, iban a los retiros, iban a la vigilia, no me perdía vigilia, retiro, campamento. Me colocaba en el altar, porque anteriormente, ahorita casi no lo hacemos, pero antes, mire, todos los cultos uno terminaba en el altar buscando el Espíritu Santo, y yo buscando y buscando y buscando, y nunca recibía, y eso era una tristeza, y yo sí lloraba. Yo decía, Señor, ahora ¿será que tú no me quieres salvar? Señor, ¿qué pecado hice? ¿Estás bravo conmigo? Hermano, y me desesperaba porque yo quería tener el sello del Espíritu Santo. Y hay una canción que dice, séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me deje. Señor, no me deje fuera de tu reino. Cuando canta esa canción parece que me daba una cachetada. No me deje fuera, no me deje fuera. Hermano, la desesperación por ser sellado con el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que un día, 31 de julio, nunca se me olvida, pasé por última vez, dije yo entre mí, voy a pasar la última vez a buscar, y si no me quedo quieto. Ese día el Señor me llenó del Espíritu Santo. Amén. Fui sellado, diga sellado.
Entonces esto lo predicaban los apóstoles y hoy en día la gente no quiere predicar el arrepentimiento, la gente no quiere predicar el bautismo y la gente no quiere predicar sobre el Espíritu Santo para recibirlo. Solamente la iglesia ya es un club social donde la gente viene, comparte, hablan de negocio, deporte, pero no hay salvación. No hay salvación. Y en esta iglesia tiene que haber salvación. ¿Qué hago con tener una iglesia de 200, 300 miembros y la mitad se me vaya al infierno? ¿Cómo hago con una iglesia de 200, 300 miembros y la mitad cuando yo vaya al reino de los cielos y la otra mitad? No, aquel que iba a la iglesia los domingos en la mañana, aquella que iba de vez en cuando a la iglesia. No, hermano, yo quiero que todos aquí entremos al reino de Dios. Amén. Todos seamos salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos en esta mañana? ¿Cuántos desean la salvación en su vida? Yo quiero llegar al reino de los cielos, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos nosotros, entonces, esto fue lo que enseñaron los apóstoles. Diga arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa que enseñaron los apóstoles sobre el recibimiento del Espíritu Santo, porque hoy en día hay mucha confusión en esto, présteme atención. La gente llega, ven acá Lalo, y la gente le dice, recibe el Espíritu Santo. Y Lalo se cae, cállase Lalo. Ah, bueno, pero estamos haciendo una simulación, chamo. Vaya, Lalo. Dice, recibe el Espíritu Santo y la gente se queda. Algunos se tira al piso. Ah, recibió el Espíritu Santo. Otros comienzan al saltar, recibió el Espíritu Santo. O hay varias señales, o hay algunos que ni siquiera pasan al altar, no, si recibiste el Espíritu Santo, o porque lloró. No, no, hermano, nada de eso. De repente hay toque del Espíritu Santo, la gente puede llorar, pero para recibir el Espíritu Santo por primera vez hay una evidencia. Eso está en la Biblia, no lo podemos negar. ¿Qué hacemos? Cambiamos la Biblia. ¿Cuál es el primer punto que hablamos de los fundamentos apostólicos? El primer punto de los fundamentos apostólicos. ¿Cómo? Creemos que la Biblia es la palabra. Eso lo creemos. Entonces, si yo quiero recibir el Espíritu Santo, no lo voy a recibir como mucha gente quiere indicar que se recibe. Yo lo voy a recibir como lo dice la Biblia. Y en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice lo siguiente. Ese es el punto 10, fundamento bíblico. Creemos en el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas espirituales. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, ¿qué? ¿Qué se le aparecieron? Lenguas repartidas como de fuego. Lengua de fuego. Pues hay personas que a veces sienten algo como un fuego en su espíritu, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermanos, en este capítulo nos dice que cuando la persona recibieron el Espíritu Santo hubo una evidencia. ¿Y cuál fue la evidencia? Habla en lenguas. Hoy la gente ya no quiere que la gente reciba el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. No se preocupa, la gente no tiene esa necesidad. Pero la Biblia dice que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, Dios le da lenguas angelicales o lenguas espirituales para glorificar al Señor. Y es la evidencia para nosotros que la persona fue llena del Espíritu Santo. Amén. No, pastor, que yo vi una luz blanca. No, no, no. No, pastor, que yo, mire, yo estaba tan confundido cuando recibí el Espíritu Santo porque yo veía gente que cuando recibía el Espíritu Santo, mire aquí,
Había gente que recibía el Espíritu Santo, yo veía que una electricidad, yo, nada, eso se ve muy bueno, decía yo. Entonces yo esperaba que cuando yo estaba buscando el Espíritu Santo, yo esperaba, la electricidad no me llega, la electricidad no me llega. ¿Por qué? Confundido yo. De repente escuchaba gente, alábale, dale, di alabanza, alabanza, decía alabanza. No, di gloria a Dios, decía gloria a Dios. Diga aleluya, aleluya, decía aleluya. Todo lo que me decían, salte, brinque, para acá, para allá, todo lo hacía. Y me sentía cada vez más vacío y seco. Y cuando recibí el Espíritu Santo por primera vez, cuando comencé a hablar en lengua, yo esperando la electricidad, pero estaba hablando en lengua. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque no fui sacudido. Pero después cuando terminé de hablar en lengua, mire, sentí una paz. Fue algo hermoso en mi espíritu. Porque yo estaba esperando una experiencia física y no la experiencia espiritual. Ahora, no estoy diciendo que si usted recibe el Espíritu Santo, le da ganas de limpiar la iglesia con el cuerpo suyo, bueno, hágalo, pero hable en lengua primero. Después que usted habla en lengua, salte y brinque, porque todo va a depender de su actitud y su corazón. Yo conocí un testigo de Jehová. Usted sabe que los testigos de Jehová, ellos dicen que recibir el Espíritu Santo es algo de demonios. Y él no quería, y él de repente, y de repente en medio de la iglesia estábamos en un culto de avivamiento, y ese hombre recibió el Espíritu Santo, y de repente él es muy refinado, así refinado, de esas personas que aplauden así, o no se mueven para no espelucarse. Y era tan refinado ese hombre, que cuando recibió el Espíritu Santo comenzó a saltar. Él es alto y casi le llegaba a los ventiladores y mochaban los dedos. Comenzó a saltar y a brincar y sentía un gozo. Y después cuando terminó el culto, andaba, cónchale, esto es lo más hermoso, lo más glorioso. Yo no había sentido esto. ¿Por qué? Porque en el testigo de Jehová no se enseña eso. Dice que eso es de demonio. Pero después cuando recibe también otros testigos de Jehová que conocí, que por la 45, llega y ella cuando se entregó se bautizó, pero no pasaba al altar. Decía, no, eso no sé, tenía el chi de los testigos de Jehová. Y entonces un día cuando recibió el Espíritu Santo, yo estaba en la oficina, no fui testigo cuando lo recibió, estaba haciendo un documento para el pastor, pero yo le daba ya la doctrina y le daba clase. Y cuando de repente ella sale y me ve a mí, hermano, literalmente le digo, la cara de ella era como si fuera ido al cielo y venido. Mire, es un gozo. Me dijo, César, es verdad lo del Espíritu Santo, César. Y duró 3 días por la zona de ella, todos los vecinos le hablaban, recibí el Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo es una experiencia que todos tenemos que tener por primera vez. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y bueno, entonces la Biblia dice, comienza a hablar en lenguas, reciba el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y Hechos capítulo 10, verso 45 al 46, ya nosotros lo leímos, pero dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablan en lengua, los oían. Es decir, la única forma de saber si alguien recibió el Espíritu Santo es que esa persona esté hablando, ¿qué? ¿Hablando en qué? En lenguas. Dice que cuando le escuchaban hablar en lengua, le dijeron, miren, recibieron el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que todos los que estemos aquí, los que no han recibido, por ejemplo, levanten las manos todavía aquellas personas que no han recibido el Espíritu Santo por primera vez, que no han sido sellados. Allá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién más? Mire, 10 personas que necesitan ser selladas con el Espíritu Santo. Por allá tengo 11 también, que no levantó la mano, 12 también, 13 personas, 14, el hermano también no lo ha recibido. ¿Quién más? Bueno, usted tiene que preocuparse, tiene que decir, Señor, dame el sello, yo necesito el sello, yo necesito ser sellado, ya lo conté, yo necesito ser sellado con el Espíritu Santo, amén. Y vemos Hechos 19:6, Hechos capítulo 19, verso 6,
Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Qué hacen ellos? Hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, hablaban en lengua y les llegó el don de profecía. Entonces, esta es la evidencia, hermano. Esto lo enseñaron los apóstoles. Los apóstoles enseñaron que para recibir el Espíritu Santo o la señal del Espíritu Santo es el habla en lengua. Eso lo enseñaron ellos y tenemos que preocuparnos para recibirlo. Hay personas que lo han recibido. Mi mamá lo recibió en la casa como a las 12 de la noche, 11:30. No podía ir a la iglesia por problemas con mi papá. Mi papá era muy fuerte en aquellos tiempos. No quería que mi mamá fuera cristiana. Le prohibía ir a los cultos. Y sabiendo ella que había culto de avivamiento en la iglesia, ella se quedó orando en la casa y decía: Señor, séllame, séllame con el Espíritu Santo. Séllame, séllame, séllame. Y ella hablaba pasito: Señor, séllame, séllame, para que no escuchara a mi papá. Pero cuando viene el Espíritu Santo, vuelve a uno pentecostal. Dice que en un momento cuando comenzó a hablar en lengua, comenzó a gritar después. Y Ana empezó a hablar en lengua, ahí como a las 11:30 de la noche, y mi papá asombrado salió asustado. ¿Y qué pasa? Y veía a mi mamá: ahora sí, ¿verdad? Los evangélicos me la volvieron loca. Y mi mamá con las manos alzadas, hablando en lengua, glorificando a Dios. Y mi papá buscando un taxi para llevársela para el hospital. Y de repente mi mamá, cuando ve a mi papá, le levanta la mano y dice que diga gloria a Dios, pero se lo decía en el espíritu, se lo decía en lengua, y mi papá no entendía nada. Y al final después le dijo: da gloria a Dios porque fui sellado con el Espíritu Santo. Y mi papá lo que hizo fue mirarla y se fue a acostar. Hermano, la gente recibe el Espíritu Santo en su disposición. Por eso en la iglesia, por eso en la casa. He escuchado testimonios que han personas que han recibido hasta en el autobús. Había un hermano que muy preocupado porque pasaba el tiempo y no recibía el Espíritu Santo. Y de repente, agarrado de la baranda, de la buceta, comenzaba: Señor, lléname con el Espíritu Santo, séllame, Señor Dios mío. Y de repente comenzó y recibió el Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua, hermano. Todos los pasajeros se tuvieron que bajar. No sabía qué pasaba y sucedía. Pero alguien que estaba en el bus se dio cuenta: este señor asiste a una iglesia donde yo conozco al pastor. Llamaron al pastor y cuando el pastor llega a la buceta, ve al hermano hablando en lengua. Lo que hizo fue abrazarlo y comenzó a orar con él. ¿Por qué? Porque en cualquier parte, en cualquier disposición, Dios llena al que tiene sed de él. El que tiene sed de Dios, Dios comienza a llenarlo y bautizarlo. Pero usted debe preocuparse para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora yo pido a estas personas que no han recibido el Espíritu Santo. Termino la clase de esta mañana. Continuamos el próximo domingo porque todavía tenemos más clases de los fundamentos apostólicos. Creemos en la resurrección y en la vida eterna. Creemos en el cielo. Creemos en tantas cosas y lo estaremos explicando el próximo domingo. Pero quiero darle la oportunidad a aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Pase al altar. Pase al altar. Dígale: Señor, Señor, lléname. De acuerdo a la fe suya, de acuerdo a la sed suya, va a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues, muévanse, muestre el deseo, el interés, el anhelo. Señor, lléname, lléname. Oh, gloria a Dios, adelante, adelante.